Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Reporte Inmobiliario TV. Hoy nos acompaña Lucas de Salvo, que es gerente de Research de Cushman & Wakefield. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? José, ¿todo bien? Muy bien. Bueno, y con Lucas vamos a presentar, hacer un anticipo de un índice en común que elaboramos con Cushman y Wakefield. Contanos, Lucas, ¿cómo es? Sí, un poco la idea surgió de esto, de unir los dos mundos, ¿no? El corporativo, que nosotros trabajamos desde hace tantos años, con lo que es residencial. Y bueno, empezar a comparar, ¿no? Para el inversor, cuáles son estas dos alternativas, qué rentabilidades ofrecen y sobre todo cómo se comportan en el largo del tiempo. Claro, comparamos por un lado lo que es una rentabilidad de un edificio de oficinas, Sí. ¿de qué características? No, estamos hablando de oficinas clase A. O sea, cuando hablamos de clase A, para que tengamos una referencia, son las clásicas torres vidriadas que encontramos por el centro de la ciudad, edificios con plantas mayores a 700 metros, con buen despeje, en torre, y dentro del área central de negocios. Eso fue lo que tomamos dentro de la muestra del estudio. Y departamentos. Ahí tenés tu especialidad. Claro, ahí tomamos los valores que hacemos trimestralmente, el relevamiento del reporte inmobiliario de alquileres en la zona norte, que son, concretamente, tomamos 3 barrios, que son Palermo, Belgrano y Barrio Norte, para que fuera medianamente homogéneo lo que estábamos comparando, ¿no? Si bien son mercados distintos, sí, pero que podrían llegar a ser alguna opción sustituta. Sí, totalmente. Totalmente. Y bueno, ¿y cómo nos dio? Contanos más o menos un resumen. No, a ver, a cierto punto el informe tiene varias caras. Uno de los análisis que hicimos fue medir desde el año 2014, que fueron los últimos números que tenía, hasta hoy, cómo fue evolucionando el alquiler, pero se sacó lo que fue la inflación, o sea, se hizo un ajuste por inflación para sacar el efecto de inflación y ver cuántos pesos a hoy equivalen en el largo de todo ese plazo. El resultado de todo esto fue que la oficina desde el 2014 hasta hoy se apreció un 70% el alquiler, mientras que en el caso de residencial se depreció un 3% en todo lo que resultó de este periodo. Claro, y conclusiones podemos sacar que por ahí esa apreciación que tiene que ver con el alquiler de oficina o la rentabilidad de la oficina es porque está más dolarizada, ¿no? Corre más parejo con el tipo de cambio. Sí, nosotros siempre aclaramos, está dolarizada, pero se paga el tipo de cambio oficial vendedor. Pero sí, a lo largo del tiempo siempre fue avalando eso y hay una correlación casi directa entre lo que se pide en el mercado y la cotización del dólar. Mientras que en residencial, bueno, ahí ya tenés tu especialidad, pero es más, hay como una cuestión ahí de que a veces una inestabilidad en los valores, a veces depende del sueldo, a veces depende de la inflación. Sí, es como que corre siempre con la limitante más del ingreso que de otra variable, ¿no? Que está destinado más a empresas, en el cual entran a jugar otro tipo de factores que efectivamente en el residencial siempre es el ingreso, ¿no? Exactamente. ¿Y qué número final, qué conclusión podemos ir adelantando? Pero bueno, ¿cuándo va a estar el informe concretamente? El informe esperemos tenerlo antes de fin de año y a medida preliminar, como datos preliminares obviamente se ve esto que hablamos antes de la oficina, la fuerza que tiene frente a residencial, y después también hay un capítulo que hablamos de las rentabilidades, que es otro capítulo que siempre pregunta al inversor. Las oficinas hoy, en función de las últimas operaciones que se estuvieron dando, la rentabilidad está aproximadamente en el 6% y la rentabilidad en residencial estuvo en el orden del 1,5%, un poquito más. 1,6 al momento en que cerramos el informe, que es al tercer trimestre de este año. Parece que esa característica de viviendas en esa localización nos estaba dando 1,6. 1,6. También es importante aclarar que esto fue cerrado en septiembre. Y el último tramo del año sabemos que se recalentó un poco lo que fue el mercado, sobre todo inmobiliario residencial, así que bueno, es de esperar que haya un pico más en los precios y que se estuvieron viendo alquileres con mayores... Con una mayor velocidad de aumento en el último tramo del año. Pero bueno, igual esto lo vamos a ir actualizando de manera trimestral, ¿no? O sea que ahora cerramos al tercer trimestre del 2020 y estaremos dentro de unos meses actualizándolo, viendo qué pasó concretamente, a ver qué refleja el último. Es buena la idea esta de sacar la inflación en ese ingreso en pesos que te da el alquiler para ver el valor traído hoy a presente, si subió o bajó. Y bueno, esa es una de las ventajas que tiene este reporte.
y bueno, de las riquezas que vamos a ir destacando, ¿no? De los datos trimestralmente. Bueno, ya la gente lo va a poder ver y consultar al detalle próximamente en estos días. Ahora, te llevo también al terreno de las oficinas, ¿no? Obviamente todo este ciclo de pandemia, de aislamiento, de lo que se habló, una de las tipologías que estuvo en boca de todos fue el tema de oficinas, de desocupaciones, de renegociaciones, de cómo la vuelta a la oficina, cómo se está dando. Ustedes cómo, digamos, como que este nicho lo conocen muy bien. ¿Qué observaron o qué vienen observando? Si hubo cambios dentro de todo este proceso, ahora hay una mayor apertura, ¿cómo lo ven? Sí, a ver, se habló mucho durante lo que fue la pandemia del mercado de oficinas. Hay algo que no podemos dejar de tener en cuenta, que vivimos en Latinoamérica, a diferencia de otras economías, como no sé, en Europa o en Estados Unidos, donde se puede empezar a ver el tema del home office como algo viable a largo plazo. En los países de Latinoamérica aún se necesita el contacto humano, la atracción esa humana para crecer, para que las empresas crezcan. Entonces nosotros consideramos que el espacio de oficinas va a seguir siendo algo que se va a mantener en el tiempo. Quizás con alguna rotación puede haber un sistema mixto, pero se va a seguir manteniendo. La recomendación siempre a los clientes es que mantengan la superficie. Un punto por eso, y el segundo punto por un distanciamiento social, que evidentemente vas a necesitar un ratio mayor por cada empleado en la oficina. Así que por el momento nosotros vemos que la mayoría está prevaleciendo. La vacancia del tercer trimestre estuvo en el 10%, ahora estamos cerrando datos del último trimestre, está subiendo apenitas, pero el impacto en definitiva estuvo por una empresa de coworking que liberó 3 posiciones muy importantes. El resto del mercado la verdad que se mantiene estable, quizás renegociando en algunos casos puntuales, pero con estabilidad. O sea, todavía las empresas están cautas en ese aspecto. No hubo decisiones drásticas o masivas de dejar mucha superficie. No, al momento no. Sí, quizás hay búsquedas en algunas zonas donde se están empezando a ver focos. Por ejemplo, Corredor Cava está empezando a ser un foco muy importante. La zona está dotada de recursos humanos, universidades, se dio como un foco muy importante ahí. Así que bueno, ahí se empezó a ver una demanda, también en parte de Panamericana. Quizás el mercado va a empezar a equilibrarse, pero al momento no vemos grandes vacancias, tanto en Argentina como en el resto de los países donde tenemos oficinas en la región. Ustedes estuvieron trabajando también muy activos en todo lo que tiene que ver con esto de la vuelta a la oficina, ¿no? Con la readaptación a lo que nos impone esta pandemia, ¿no? Distanciamiento, menor superficie, qué cuidados, todo eso. ¿Qué recomendaciones dan específicamente? La empresa tiene, dentro de las áreas, tiene las áreas de Project, de Facility, y se fueron preparando desde el inicio prácticamente de esto con distintos programas. Hay tanto aplicaciones de celular para hacer reservas de salas y demás, y también programas para ver y ayudar a las empresas a ver cómo volver. Entonces, cómo se van a implantar, qué mecanismos, la parte arquitectónica, el nuevo layout de las oficinas, porque en un momento se había pensado, se configuró de una forma la oficina, ahora vuelve a cambiar. Y así que bueno, ahí nuestros especialistas están con diversos programas que la mayoría están subidos en nuestro sitio, y con el contacto y demás como para ayudar, porque la verdad que no hay dos casos iguales, entonces... muy puntual, muy uno a uno. Bueno, Lucas, y ya que estás acá, te voy a exprimir un poco más. O sea, contanos qué pasó específicamente también con el mercado logístico. Sí, a ver, en el mercado logístico nos venía pasando algo que desde el principio de año veníamos viendo que la vacancia venía subiendo. La vacancia estructural del mercado logístico en Buenos Aires era del 10%, 9-10%, y hoy está en el 17%, hoy está cerrando el último trimestre casi cercano al 18%. Entonces no encontrábamos lógica entre el e-commerce, el apalancamiento, el boom del e-commerce y por otra parte la vacancia que teníamos en los centros. Entonces empezamos a hacer algunos análisis hace poco, en lugar de ver por submercados, lo que hicimos fue trazar radios. Para que tengan una referencia, el eje del radio, de este radio que trazamos, está en el centro de la ciudad de Buenos Aires, que es a 2 cuadras de la cancha de Ferro, como para tener una referencia. El primer radio, que tiene 15 kilómetros, mostró una baja de vacancia del 50% en lo que va de pandemia. Entonces, fue una de las cuestiones que empezamos, dentro de todo lo que nos venía marcando el mercado, detectamos ese punto de que efectivamente en el tramo de última milla, podríamos decirle,
se tomaron la mitad de los metros en todo el proceso de la pandemia. Y esto tiene que ver justamente con una reconversión de esta industria, que tiene que ver con otro modelo como el del e-commerce y que se vio justamente muy, digamos, incentivado, ¿no? con todo este aislamiento. Nuestros brokers venían como anticipando desde hace varios años. Todo el mundo miró siempre lo que es la bifurcación de la ruta 8 y 9, que es el triángulo de San Eduardo, es como la Recoleta de los inmuebles logísticos. Y desde Brokerage en Cushman venían advirtiendo a los inversores que en zona sur había buenos terrenos, buena disponibilidad de tierra económica y que estaba cerca de la malla urbana. Así que bueno, los desarrolladores que invirtieron hace 2 o 3 años hoy tienen una de las mejores posiciones de cara a la ciudad. Y bueno, ¿y precios en cuánto están? Y el precio promedio está entre $5, $5,5 obviamente hay una gama un poco más alta que es el clase A+, que son depósitos multiclientes con todos los servicios que pueden estar en $7, $7,5, y ese es como el rango, entre 5 y $7,5 el metro cuadrado. Dólar oficial. Dólar oficial antes de impuestos y expensas, o sea, el valor neto. Bueno, Lucas, la verdad que hicimos un buen recorrido, ¿no? Por distintos mercados y demás. Sí. Bueno, y de última, de vuelta, ¿no? Una recomendación a que lean este informe en conjunto, ¿no? Que tiene que ver como para empezar a mirar y comparar distintos mercados. Distintos mercados y bueno, lo estaremos difundiendo en todas las redes sociales, así que bueno, los invito a que lo descarguen, que lo lean y que lo disfruten. Muchas gracias, Lucas. Gracias a vos, hasta luego. Esto fue Reporte Inmobiliario TV.